Vamos a hablar de la película de 2013 Prisoners, Prisioneros en España, de Denis Villeneuve. En Conyers, Pensilvania, las familias Dover y Birch celebran el Día de Acción de Gracias. Después de cenar, las niñas Anna Dover y Joy Birch desaparecen tras jugar en una autocaravana estacionada. El detective Loki responde a una llamada policial sobre una autocaravana que coincide con la descripción y arresta al hombre que se encuentra dentro, Alex Jones. Durante el interrogatorio, Loki se da cuenta de que el bajo coeficiente intelectual de Alex le impide planear un secuestro y descubre que su autocaravana no contiene pruebas forenses de las niñas desaparecidas. Loki sigue pistas sobre delincuentes sexuales locales y encuentra un cadáver en la casa del sacerdote Patrick Dunn. Dunn admite haberlo matado después de que el hombre confesara haber asesinado a 16 niños en su guerra contra Dios. La policía entrega a Alex a su tía, Holly. Convencido de su culpabilidad, Keller Dover, padre de una de las niñas desaparecidas, lo agrede a la salida de la comisaría, donde Alex le susurra: "No lloraron hasta que las dejé". Al no encontrar pruebas de ello, Loki secuestra a Alex y comienza a torturarlo para obtener información sobre su hija en un edificio vacío de su propiedad. En una vigilia por las chicas, Loki se acerca a un hombre sospechoso que huye. Loki publica un retrato suyo a la comunidad. El sospechoso se cuela en las casas Birch y Dover. Grace, la esposa de Keller, lo oye y llama a Loki. Este sigue a Keller hasta el edificio vacío, donde Keller afirma ir a beber, pero Loki no encuentra a Alex. Loki rastrea y arresta al sospechoso Bob Taylor en su casa. Las paredes están cubiertas de dibujos de laberintos, y Loki abre cajas llenas de serpientes y ropa de niños ensangrentada. Loki les muestra a Keller y a los padres de Birch fotos de la ropa ensangrentada, y ellos identifican varias como de Joy y Anna. Mientras Taylor dibuja laberintos detallados, Loki lo ataca, exigiéndole la ubicación de las chicas. Taylor arrebata el arma de un oficial y se suicida. Keller continúa torturando a Alex, quien habla crípticamente sobre un laberinto. Keller visita a Holly y descubre que la tartamudez de Alex se debe a un accidente infantil con serpientes que su esposo tenía. Holly y su esposo perdieron la fe tras la muerte de su hijo de cáncer y adoptaron a Alex para sobrellevarlo. Loki relaciona el patrón del laberinto en los dibujos de Taylor con un collar que representa un laberinto que llevaba el cadáver en la casa de Dunn. En casa de Taylor, Loki se entera de que la mayoría de la ropa ensangrentada es comprada y está empapada con sangre de cerdo. Bajo una ventana en el exterior de la casa de los Dover, Loki encuentra las huellas de Taylor y un calcetín que coincide con el de Anna, que Keller había identificado previamente. Anna y Joy, drogadas, intentan escapar, pero solo Joy lo logra y es encontrada y hospitalizada. Cuando Keller interroga a una Joy aturdida, ella recuerda poco, pero le dice: "Estuviste allí". Él sale corriendo de inmediato. Loki los persigue y llega al edificio de Keller esperando encontrarlo, pero en su lugar encuentra a Alex. Keller va a casa de Holly a buscar a Anna. Hablan un rato antes de que Holly saque un arma. Explica que antes de la desaparición de su esposo, que se supone es el cadáver en el sótano de Dunn, secuestraron niños como parte de su guerra contra Dios, para vengar la muerte de su hijo y crear demonios a partir de los padres traumatizados. Alex fue su primer secuestro y Taylor el segundo. Holly encierra a Keller en un pozo oculto en su jardín, donde encuentra el silbato de su hija. Loki entra en casa de Holly para informarle que han encontrado a Alex, pero en su lugar encuentra una foto de su difunto esposo con el collar del laberinto. Al darse cuenta de que Holly es la secuestradora, la busca y la encuentra administrándole una inyección a Anna. En un tiroteo, Loki mata a Holly, pero recibe un roce en la cabeza.
Lleva a Anna al hospital mientras lucha por no perder el conocimiento. Anna y Joy, en recuperación, visitan a Loki, quien está vendado, en su habitación del hospital para agradecerle. Más tarde, Loki deambula por la escena del crimen en casa de Holly, cuando oye débilmente un silbato.